Bueno, lo que vamos a tener en Demos esta tarde a la hora 18 es una presentación de un libro, El dólar, historia de una moneda argentina, con la presencia de sus autores, Mariana Lucy y Ariel Wilkis. Son dos sociólogos, investigadores del CONICET, y tenemos la amabilidad, nos ha hecho la amabilidad de atendernos Mariana Lucy. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te Hola va? Roque, buenos días, ¿cómo estás? Pero muy, muy bien, Mariana. Bueno, Mariana, el título ya de por sí es muy atrapante porque la sociedad argentina, el argentino medio, promedio, siempre ha tenido esa fijación con esta moneda extranjera. Me encantaría conocer primero las razones del libro, de escribir el libro, y si tiene que ver un poco con una mirada amplia, desde cuándo, desde dónde comenzaron los argentinos a querer esta moneda extranjera. Bueno, sí, gracias por la invitación y por el interés. Bueno, en principio el libro, como toda investigación, empezó con una pregunta, ¿no? Nosotros nos preguntábamos algo muy simple y a la vez muy complejo, ¿no? Pero muy simple, que es cómo fue que los argentinos llegamos a estar tan interesados por el dólar, ¿no? Cómo fue que la información sobre el dólar, la cotización del dólar pasó a ser una información comunicada cotidianamente por los medios de comunicación, hoy en los portales de internet, en las aplicaciones, en el pasado en la tele, antes en la prensa gráfica, en la radio. Cómo fue que se volvió un dato tan conocido y tan relevante para tanta gente, incluso para aquella gente que no tenía dólares o no pensaba tenerlos o no tenía tantos. Y al mismo tiempo también cómo fue que se convirtió, sin ser la moneda del país, en una moneda de ahorro, una moneda de referencia para muchos mercados, una moneda en la que se fijan precios. Y sorprendentemente lo que nos encontrábamos es que no había investigaciones en la Argentina que hubieran abordado este tema. Obviamente había trabajo de historia económica o de economistas que daban cuenta de que esto sucedía, pero que no se preguntaban por sus orígenes, sino, ni tampoco por el proceso que había llevado hasta ahí. Entonces la investigación surgió con esta pregunta simplemente muy, si querés, cotidiana. Bueno, ¿cómo fue que la situación llegó a ser esta? ¿Desde cuándo? ¿Siempre fue así? ¿No? Y entonces la investigación estuvo centrada en tratar de reconstruir el proceso histórico, que es un proceso en múltiples dimensiones. Por supuesto, es un proceso en el que importa mucho las características de la economía argentina y las distintas situaciones por las que la economía argentina atravesó, pero también que es cultural, que también es político, ¿no? Es un proceso que fue sedimentándose a lo largo del tiempo en un proceso muy, muy largo, en el cual fuimos encontrando ciertas inflexiones importantes, momentos donde uno puede decir, bueno, a partir de este momento hay cambios, pero en realidad los argentinos estamos conviviendo con esta historia del dólar al menos desde finales de los años 50. Nuestro libro arranca en el año 31 porque es el momento en el que se establece el primer control de cambios en la Argentina como parte de las respuestas a la crisis internacional del 30, y es una respuesta común a la mayor parte del mundo capitalista, no es algo extraordinario o excepcional de la Argentina, pero nosotros decimos esas primeras décadas del 30 a fines de los 50 son de algún modo la prehistoria de la popularización del dólar. Recién a fines de los 50, durante los 60, se va a empezar a ir tejiendo esta historia que nos lleva hasta hoy. Bien, Mariana, desmentime si yo por ahí me equivoco en el razonamiento. Todo Estado tiene su propia moneda y tiene un respaldo, que es el llamado antiguamente el respaldo oro, ¿no? Emite con algún tipo de respaldo. ¿Desde cuándo, desde qué periodo en la Argentina se comenzó a emitir con un patrón, con este patrón dólar? Es decir, se emite, depende de la cantidad de dólares que haya o no en el Tesoro Nacional. Bueno, en realidad esa regla de que se emita, la emisión se limite a la cantidad de reservas, ya sean dólares o en oro, es una regla muy particular, es la regla que se aplicó durante la convertibilidad.
la exigencia de que tenga que coincidir exactamente la masa de dinero en circulación con la masa de dinero en las reservas es una exigencia estricta y que solo se aplicó durante la convertibilidad. En realidad hay que tener en cuenta que, por supuesto, la historia de la Argentina con el dólar es también parte de una historia, de la historia del dólar como moneda global, vamos a decir así, ¿no? Y lo que sucede es que a partir de la salida de la Segunda Guerra Mundial, con el famoso acuerdo de Bretton Woods, lo que se consolida es la idea de que el dólar va a funcionar como esa moneda que expresa la reserva de valor a nivel internacional, y entonces muchos países del mundo van a empezar a acumular reservas en dólares, lo que antes hacían en oro, en un contexto en que la mayor parte del mundo ha abandonado el patrón oro. Esto empezó a hacerse, en realidad, según los países, desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Argentina es uno más de un montón, no es una característica propia de la Argentina. Hay un montón de países que empiezan a acumular sus reservas en sus bancos centrales, en sus tesoros en dólares, y sin embargo no tienen con el dólar una relación similar a la que tenemos en la Argentina. Es decir, el dólar no empieza progresivamente a penetrar mercados domésticos, o sea, a fijarse precios en dólares para cosas que no son la importación y la exportación, donde el dólar no funciona como moneda de ahorro y sobre todo donde el dólar no es esta referencia tan importante en la vida cotidiana, porque una distinción importante que nosotros construimos en el libro tiene que ver con que puntualizar que el dólar está presente para los argentinos de dos maneras, ¿no? Por un lado, efectivamente, es la moneda en la que se fijan precios en muchos mercados, aunque después las transacciones se hagan en pesos o se hagan en otras cosas, ¿no? Los productores agropecuarios saben que la mayor parte de las listas de precios que manejan son listas dolarizadas, incluso para bienes o para servicios que después se pueden transar en pesos o en cosecha, ¿no? O en soja. No, o sea, que el precio esté en dólares no quiere decir que la transacción sea en dólares. En otros mercados sí, en el mercado inmobiliario sí, el precio está en dólares y la transacción también se hace en dólares. Pero más allá de eso, nosotros estamos pendientes de la cotización del dólar. Sabemos, la prueba que hace siempre el periodismo, ¿no? Preguntarle a cualquier persona en la calle cuánto está el dólar hoy, y en general las personas saben, ¿no? Hace poco presentábamos el libro en la ciudad de Córdoba e hicimos la prueba, y si alguien no sabía cuánto estaba el dólar ese día, levantó la mano un chico y le preguntamos, bueno, ¿y a cuánto pensás que está? Y el número que dijo estaba a centavos de la cotización real. Bueno, eso no tiene que ver con que todas las personas que estuvieran ahí estuvieran ahorrando dólares, pensando en comprar en el medio de una transacción inmobiliaria. Miramos el dólar es un número relevante porque nos dice algo sobre la coyuntura, nos dice, y sobre el futuro, nos dice algo sobre la situación económica, nos dice algo sobre el gobierno que está en el poder en el momento, ¿no? Un gobierno que tiene un mercado, atraviesa una economía con un mercado de cambios turbulento, un gobierno que no logra controlar el valor del dólar, que no logra mantenerlo quieto, es un gobierno que eso nos está diciendo que hay dificultades para controlar la economía, no ya un mercado, ¿no? Es una señal de alarma para hoy y es una señal de alarma para futuro. Entonces, la historia de esta popularización del dólar es un poco la historia de cómo fue que el dólar se fue convirtiendo en esas dos cosas. Hoy pasa todo junto, ¿no? Hoy ahorramos en dólares, el mercado inmobiliario funciona en dólares y le prestamos atención a la cotización. En algún momento esto no fue tan de la mano como va hoy, y la importancia de esta investigación sociohistórica es mostrar cómo se fueron modulando esos procesos a lo largo del tiempo. Mariana, esta particularidad que tenemos los argentinos y argentinas no está reflejada de manera general en toda Latinoamérica. Es decir, vamos a lo más cercano. Es decir, no sucede en Brasil, por ejemplo, esto. No, claramente. A ver, la Argentina es un caso excepcional, pero no absolutamente excepcional. Efectivamente, bueno, por un lado, no hay tantas investigaciones similares a las nuestras como para decir que esto no pasa en ningún otro lado. Sí tenemos en América Latina casos mucho más extremos que el de la Argentina, que son países que han sustituido su moneda por el dólar, ¿no? Ecuador desde el año 2000, Panamá desde principios de siglo, por más que el colón, la moneda nacional, existe de manera residual, la economía está dolarizada. El Salvador,
con el experimento de usar el Bitcoin, pero finalmente abandonado, ¿no? Son economías donde el dólar ya no podríamos decir que es una moneda local como una ironía, sino que literalmente es moneda local. No hay moneda nacional o esa moneda nacional está completamente subordinada al dólar. Respecto a esos países, la Argentina es distinta. También es distinta respecto de países donde quizás el dólar tuvo coyunturalmente un rol parecido en el sentido de ubicarse como moneda de ahorro, por ejemplo, en momentos de hiperinflación o como moneda para fijar precios, en contextos de crisis aguda, pero después eso se disolvió, ¿no? Una restabilización de la economía y eso sacó, digamos, dejó de costado ese recurso al dólar. Eso pasó en Bolivia, por ejemplo, fuera de América Latina pasó en Israel, con crisis de alta inflación en los años 80, ¿no? Uno puede encontrar casos, no es tan extraordinario. Lo que sorprende en el caso argentino son dos cosas. Por un lado, que la relación con el dólar sobreviva a las crisis, ¿no? No se trata de algo que vino con una crisis muy aguda, como puede ser una hiperinflación, sino que estaba desde antes, en todo caso se profundizó y continuó. Y por otro lado, que en el origen la Argentina no tenía con Estados Unidos ni un vínculo colonial que se había roto, ni Estados Unidos había invadido a la Argentina, ni Estados Unidos había estado en guerra con la Argentina, es decir, todas experiencias de contacto directo con la moneda norteamericana que explicaran directamente, ¿no?, esa presencia, ¿no? En ese sentido, bueno, el caso de Panamá, por ejemplo, o el caso de Vietnam, que es otro país donde el dólar está muy presente, bueno, son casos que tienen otros ingredientes geopolíticos, vamos a decir, que la Argentina no tiene. Entonces ahí sí hay una excepcionalidad. Mariana, uno leyendo y tratando de ver también las economías internacionales, hoy por hoy, bueno, la gran preocupación de Estados Unidos es la inflación. Nosotros como argentinos y argentinas también hemos importado esto y lo hemos potenciado porque desde que yo tengo uso de razón no era tan considerable la inflación en dólares. ¿Eso se está produciendo acá en la Argentina? ¿Tenemos inflación en dólares? Bueno, siempre estas cuestiones monetarias son un poco complejas porque hay cosas que se controlan y cosas que no, ¿no? Entonces, justamente cuando uno hace circular localmente una moneda que emite otro país, no controla las reglas de emisión de esa moneda, entonces la política de la Fed respecto de la tasa de interés, etcétera, nos van a impactar. Pero sobre todo, lo que sucede en la Argentina es que hay un proceso de inflación, la moneda nacional, que resulta muy difícil de controlar y al mismo tiempo para controlar esa inflación se viene usando desde el fin de 2023 como un ancla muy importante el valor del dólar. Entonces se trata de que el dólar no aumente, no siga aumentando. La relación entre los dos valores obviamente se va a modificar. A eso se suma lo que pasa en Estados Unidos con el dólar. Entonces son como varias capas, diríamos. Mariana, Lucy, me ha sido un verdadero placer escucharte y bueno, vamos a escucharte de manera a vivo, diríamos, en el Centro Cultural y Estudios Demos a la hora 18 con la presentación de este libro llamado y titulado, pero muy sugerente, ¿no? Porque es el dólar, historia de una moneda argentina. Un fuerte abrazo acá desde Santa Fe y te esperamos, Mariano. Un abrazo y los dale, gracias Mariana. Hasta luego. Hasta aquí luego. La palabra de Mariana Lucy, socióloga, investigadora del CONICET y autora de conjuntamente con el otro sociólogo, investigador también del CONICET, que estarán presentando el libro El dólar, historia de una moneda argentina, ahí en Demos a la hora 18, ahí en 9 de julio 22:39. Pasó aquí por La Chalet la socióloga Mariana Lucy.